Bueno, como la literatura en sí partió cuando era más adolescente, ya, pero obviamente con el bagaje cultural que uno tenía, es decir, partió leyendo como lo que podía leer del colegio, también como ciertas inquietudes como libros más, entre comillas, como bestsellers, Harry Potter y esas cosas. Pero en la medida que fui creciendo, mi gusto literario también se fue desarrollando. Y también pude conocer otras cosas, sobre todo cuando ya entré a la universidad, desde como revisar el canon, desde la literatura antigua, lo medieval, lo contemporáneo, lo renacentista. Y después ya como que el gusto que desarrolla uno como lector. Entonces, pienso que ahí después hay como una especie de presión que obviamente está desarrollada a propósito de el colegio ya, o la institución del colegio que nos permite, en el fondo nos pide fomentar la lectura, pero después como que siempre está esta crítica de que se mide a través de pruebas estandarizadas y el estudiante no es capaz como de adquirir el gusto por la literatura. Entonces, dentro de mi carrera docente, como he intentado desarrollar justamente como ese hábito lector en mis estudiantes, viéndolo desde las tres perspectivas, que uno tiende a pensar en la literatura como solo una narrativa, pero también está la poesía y algo que en particular a mí me gusta mucho, que es como la dramaturgia o la obra dramática. Y en ese sentido pienso que he ido desarrollando como esta vocación en mis estudiantes, siempre como de una mirada más crítica al respecto. Entonces trato también de trabajar ciertos autores que me parecen más interesantes y que pienso que también les pueden interesar a mis estudiantes. O sea, por ejemplo, en dramaturgia, leer a Luis Barrales pienso que es como súper importante. En poesía, bueno, los grandes poetas chilenos hay muchos, pero por ejemplo pienso que tienen que leer a Damián Alquí, pienso que tienen que leer al mismo, ¿cómo se llama el decano de la Diego Portales? Jorge Peña. Perdón, no el decano, el de literatura, ¿Zurita? Zurita, ¿ya? Pienso que es como súper importante como que los estudiantes sean capaces de leer cosas distintas a lo que en el fondo nos propone el canon. Y también porque yo pienso que yo vengo de un contexto igual en el cual no tengo un bagaje cultural que me permita entender quizás todos los clásicos, pero en la medida de que he ido adquiriendo esa herramienta, le he empezado o ha empezado a cobrar más sentido para mí como leer esta literatura tan alejada. Porque como que ya puedo entender cuál es, o en el fondo puedo interpretar cuál es el contexto que le permite al autor cómo desarrollar esa escritura. Entonces, una de las preguntas que se establece mucho en el colegio es como, ¿por qué, cierto, tenemos que leer estas cosas que son tan antiguas o estos autores que escriben tan difícil? Entonces, la forma de acercarme justamente a eso es como intentando, en el fondo, hacer reflexionar al estudiante que esos diálogos con esas obras clásicas también son un diálogo con el autor de la época. Entonces, en el fondo lo que estamos haciendo es que él me está contando cómo él estaba viendo la época en ese momento. Entonces, pensar la literatura de esa manera como que alivia un poco la forma en la cual se puede entender, porque obviamente hay un vocabulario, hay ciertas herramientas que inciden como en que uno pueda, entre comillas, entender todo lo que quiere decir el autor. Pero pienso que justamente eso es una de las tareas de la literatura, como fomentar el gusto, independiente de que quizás no pueda entenderlo todo. ¿Ya? De hecho, hay muchas cosas que en la literatura no están explícitas, sino que tienen que ver con la forma en la cual nosotros complejizamos ese proceso a través de la interpretación que nosotros le damos. Y eso es una de las cosas que a mí me gusta hacer en el colegio, que mis estudiantes sean capaces de interpretar cosas respecto a lo que están leyendo con el bagaje y entregándole también herramientas para que puedan como resolver ese problema, que a veces es como un problema bien detallado. O sea, lo hablo como desde el mismo Neruda, es decir, la lectura que yo hice de Neruda cuando era adolescente a la lectura que hago ahora de Neruda es como súper distinta.
De hecho, leí un libro hace poco que habla sobre la relación entre Pablo Neruda y Salvador Allende. Y ver, por ejemplo, desde dónde nace Neruda y lo que llega a ser, como que es realmente impactante, y esas son las cosas que trato también de transmitirle a mis estudiantes, que como que la literatura no se escribe como en grandes palacios, sino que es mucho más simple y que eso hace que sea entretenido. O sea, yo pienso que una de las cuestiones importantes de desarrollar como estas tareas innovadoras dentro de la literatura también tiene que ver con que los estudiantes también les haga sentido lo que están leyendo. Y para eso como que es muy importante la forma en la cual se escribe. ¿Ya? Como que antes yo tendía a hacer una división muy drástica entre el contenido y la forma. Así como no, si el contenido está bien, la forma no importa. Pero en la literatura es súper importante la forma en la cual se expresan cómo se cuenta el relato, ¿ya? Y traer esas nuevas voces, ¿ya? Que son mucho más actuales y con un vocabulario a veces como más cotidiano, hace que los chiquillos les haga más sentido. Y además el mismo hecho de que no sea como una prueba, sino que tengamos instancias simplemente de leer cosas y de poder conversar qué nos parecieron esas cosas al respecto, es decir, cuál es mi opinión de esta literatura, por qué está bien o por qué está mala, por qué aburrida, por qué está buena. Como pienso que esas son cosas importantes y que además no se les pregunta mucho a los estudiantes, es decir, cuesta mucho como fomentar esas prácticas en las cuales la gente pueda expresar su punto de vista respecto a lo que le pareció en la escritura de algún autor. Pero que además tenga como ciertas herramientas para poder ser medida, es decir, no me gustó, ¿cierto? Porque encontré que el hecho estaba muy mal narrado o nos proponía poca información, como que no llegué a entender muy bien lo que él quería transmitir, o la escena me pareció muy cliché, ¿ya? No sé, los personajes hablan de cierta manera y en realidad como que se ve que el escritor está forzando esa escritura porque no maneja como el código, entonces como que se siente muy distinta a la realidad. Entonces, en el fondo, transmitir ese tipo de análisis, pienso que a los chiquillos también les ayuda como para desarrollar como un pensar, una idea respecto a la literatura y también como desarrollar el mismo pensamiento crítico, es decir, como no necesariamente porque esté escrito en un libro es algo bueno, ¿ya? Que es como en el fondo un mito que hay respecto de la escritura de los textos, ¿ya? Que abundan escritores, ¿ya? Pero también es importante como la labor de los críticos literarios y pienso que eso es lo que yo desarrollo dentro del colegio, como estudiantes que sean capaces de criticar la literatura y que también sean capaces de valorarla, es decir, esto es interesante o qué bueno que este autor escribió este personaje, ¿ya? Marginal, que alguien que yo veo en la calle perfectamente podría ser retratado y también entiendan que la literatura es algo que se puede producir, como que no es necesariamente algo